Hola a todos, hoy vamos a hablar de un poquito de historia, un poco de historia de las matemáticas. De hecho, vamos a remontarnos al siglo XII. Más o menos en esa misma época, en el año 1170, los normandos atacaban a los irlandeses y los destrozaban, mientras Gervasio de Canterbury y los astrónomos chinos simultáneamente documentaban un tránsito de Marte frente a Júpiter. En esa misma época, un judío sefardí llamado Benjamín de Tudela viajaba por todo el mundo conocido para intentar censar a los judíos existentes en la diáspora. Llegaban a la conclusión de que prácticamente había 8 millones de judíos en aquel momento. El Valle de la Bekaa, que se veía despastado por un terremoto de grado 7 en la escala de Mercalli, y Ricardo Corazón de León, el hijo de Leonor de Aquitania, con quien compartía su amor por la cultura y por los trovadores, reinaba en Inglaterra. Entre esos eventos importantes, un tal Bonaccio, que vivía en Pisa, donde según Benjamín había unos 20 judíos, celebraba el nacimiento de su hijo, Leonardo, que como era vástago de Boccaccio, casi nadie lo conoció como Leonardo de Pisa, sino como el hijo de Bonaccio. Esto es, Filio Bonaccio o Fibonacci. Creo que a estas alturas ya sabéis por dónde va a ir el vídeo de hoy. Bonaccio, por entonces director de una aduana italiana en Argelia, necesitaba que su hijo supiese de números, por lo que obligó al chiquillo a estudiar aritmética posicional hindú. Milagrosamente, cuando se puso a estudiar esas matemáticas tan extrañas para Occidente en aquel momento, el hijo de Fibonacci, descubrió que las matemáticas eran el amor de su vida y, evidentemente, nunca más las abandonó. El aporte de Fibonacci a las matemáticas fue tan grande y tan profundo que es difícil determinarlo. Por la época en la que vivió, el sistema numérico de numeración arábigo, que es el que utilizamos nosotros hoy en día, era poco menos que una curiosidad. Todo el mundo usaba números romanos. Imaginaos lo que significa sumar, restar, multiplicar o mejor, dividir con números romanos. Por esa sencilla razón, el aporte de Fibonacci con el empleo de los números arábigos fue tan importante como la incorporación del cero. Los romanos no usaban el cero, el nul no era un número. Así que le encargaron una ecuación cuadrática y una integral de segundo grado. Pues bien, Fibonacci, recordando el curso de aritmética hindú aprendido de niño, escribió en 1202 un tratado que se titulaba El libro del ábaco, Liber Abaci, que es, sin más ni menos, un tratado sobre el sistema numeral indoarábigo. En él presenta al público a los científicos europeos los signos hindúes, 1, 2, 3, 4, etc. y el árabe, 0, donde dice que se llama precisamente 0, quo arabice Zephyrum appellantur, que en latín significa al cual los árabes llaman 0. Además, responde el método que de regula falsi para las ecuaciones de primer grado. Nada menos que eso, algo insólito para un libro del siglo XIII en una sociedad que no conocía el cero. Su otro libro capital, De Quadratis Numeris, del año 1225, es tan avanzado que hubo que esperar al siglo XVII a que un matemático, que también es francamente famoso y al que probablemente algún día le dedicaremos un libro, y sobre el que podéis ver una película bastante interesante, que se llamaba Fermat. Es decir, su libro, el contenido matemático de Quadratis Numeris de 1225, fue superado, por Fermat, pensadlo, ¿cuántos años después? Estamos hablando del siglo XVII. De todas formas, yo estoy convencido que nadie se acuerda de Fibonacci cada vez que escribimos 0.
casi nadie lo sabe, pero todos hemos escuchado su nombre, sobre todo gracias a el Código Da Vinci, cuando nos hablaron de las series de Fibonacci. ¿Verdad que las series de Fibonacci sí nos suenan? Sí, bien. Los seres humanos somos así. No agradecemos a los prohombres sus grandes obsequios y los inmortalizamos simultáneamente por una trivialidad que es la serie de Fibonacci. Pero es una trivialidad francamente interesante, muy, muy interesante. De hecho, no solo es interesante, sino que es irresistible en realidad. Estas series de Fibonacci fueron bautizadas en honor del italiano por el teórico francés Édouard Lucas, porque este tipo de sucesiones numéricas forman parte de un problema bastante sencillo que aparece precisamente en el Liber Abazi, el primero de los libros que había escrito Fibonacci. La sucesión de Fibonacci es aquella donde cada número es el resultado de sumar los dos que le preceden. Así, la primera y más básica serie de Fibonacci sería 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 y así sucesivamente. Esta secuencia es la que escribía el curador del Louvre en el suelo, como mensaje para Langdon en el Código Da Vinci. Esta sucesión responde a la fórmula f sub n es igual a f sub n menos 1 más f sub n menos 2. Lo interesante de estas series de Fibonacci es que prácticamente cualquiera, con la sola condición de que domine la aritmética básica, puede investigarlas, descubrirles nuevas propiedades y desarrollar teoremas propios, inéditos y curiosos sobre ellas. Parece existir infinitos teoremas de Fibonacci y amateurs matemáticos de casi todo el mundo han escrito y publicado interminable cantidad de sesudos libros acerca de ellos. Además, las series de Fibonacci aparecen en infinidad de objetos de la naturaleza, como veremos, y tienen propiedades extrañísimas, que también comentaremos. Las aplicaciones de estos números de Fibonacci son también, al parecer, infinitas. Se utilizan para generación de números al azar, en la búsqueda de valores máximos y mínimos de funciones complejas en las que se ignora la derivada, en trabajos de clasificación de datos, en recuperación de información en computadoras, es decir, etcétera, etcétera, etcétera. Entre muchas curiosidades de las de Fibonacci, una de las más extrañas propiedades de la misma es que es la razón entre cada par de números consecutivos que va oscilando por encima y por debajo de un número que se considera mágico, un número que se conoce como el número de oro, la ración áurea, y que a medida que avanzamos en la serie, la diferencia de la razón de Fibonacci con la razón áurea se va haciendo cada vez menor. De modo que el término n partido por el término n-1 de la serie de Fibonacci, cuando n tiende a infinito, va a ser precisamente phi, el número de oro. Este número es tan célebre como pi. Es también un número irracional, con sus decimales que no parecen acabarse nunca, de hecho no se acaban nunca. En nuestro ejemplo, por ejemplo, 3 partido por 2 es 1,5, pero 5 partido por 3 es 1,66, 8 partido por 5 es 1,6, 13 partido por 8 es 1,625, 34 partido por 21 es 1,61908, lo cual se va acercando bastante al número de oro, que sería 1,61803, etcétera, etcétera, etcétera. Las extrañas apariciones de las series de Fibonacci y de la razón áurea han dado lugar a terminables especulaciones y análisis y, por supuesto, a una abundante bibliografía. Si ponéis el número de oro en Google, os lleváis un susto porque casi aparecen tantas entradas cuando ponemos la mágica sexo. Sabemos que los caparazones de espirales de muchos caracoles se rigen por ella, ciertas proporciones de la anatomía humana, la anatomía animal y vegetal. Se han hallado manifestaciones de estas entidades en las artes plásticas, la arquitectura, la poesía. Varios bardos romanos, especialmente Virgilio en la Eneida, parece haber utilizado series de Fibonacci en la estructura de sus obras poéticas.
una gran cantidad de ellas. De hecho, si queréis ver ejemplos, os recomiendo unos dibujos animados de la factoría Disney que se llaman Donald en el País de las Matemáticas. La verdad es que lo podéis encontrar en YouTube y os recomiendo encarecidamente que lo veáis. Os vais a disfrutar un poco y vais a aprender un montón sobre la divina proporción, o sea, el número de oro, y sobre las series de Fibonacci. En las ciencias naturales, pues hay infinidad de ejemplos, que muchos de ellos se muestran precisamente en estos dibujos animados. Por ejemplo, la disposición de las semillas de girasoles. Las semillas se ubican en la parte central de la forma, tienen una implantación espiral. Hay dos grupos de espirales gobernadas por dos funciones logarítmicas. Un grupo gira en sentido horario y otro en sentido horario. La cantidad de espirales logarítmicas en cada grupo sigue los números de Fibonacci consecutivos. Las abejas, por ejemplo, tienen relación con las series de Fibonacci, ya que se observan las celdas hexagonales de una colmena y se coloca una abeja en cualquiera de ellas y se le permite alimentar a la larva. Suponiendo que continúen siempre por la celda continua de la derecha, veremos que hay solo una ruta posible para la siguiente celdilla. 2 para la segunda, 3 para la tercera, 5 para la cuarta, 8 para la quinta, etcétera, etcétera. ¿Habéis visto? Serie de Fibonacci. Y ya que estamos en ello, diremos que los machos o zánganos de la colmena tienen árboles genealógicos que siguen estrictamente una distribución de Fibonacci. En efecto, los machos no tienen padre. Por ello, el 1 tiene una madre, 1, 1. Dos abuelos, los padres de la reina, 1, 1, 1. Perdón, 1, 1, 2. Tres bisabuelos, porque el padre de la reina no tuvo padre, o sea, 1, 1, 2, 3. 5 tatarabuelos, 1, 1, 2, 3, 5. 8 tatarabuelos, es decir, 1, 1, 2, 3, 5, 8. ¿Veis? La serie de Fibonacci. En la física también parece adorar las sucesiones de Fibonacci. Si se colocan dos láminas planas de vidrio en contacto y se hacen unos rayos lumínicos que las atraviesen, algunos, dependiendo del ángulo de incidencia, la atravesarán sin reflejarse, pero otros sufrirán una reflexión. El rayo que no sufre reflexión tiene solo una trayectoria posible de salida. El que sufre una tiene dos rutas posibles, el que sufre dos tiene tres, el que experimenta tres tiene cinco, y así sucesivamente. De nuevo, en el caso de las reflexiones de rayos de luz contra dos láminas pegadas de vidrio, encontramos una serie de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Si aumentamos el número de reflexiones hasta n, bueno, pues encontraremos que el número de trayectorias posibles sigue infinitamente una serie de Fibonacci. Si se toma, por ejemplo, un grupo de fichas de dominó, el tamaño 2 por 1, la cantidad de maneras de construir rectángulos de tamaño 2 por 1 será, por supuesto, una serie de Fibonacci. Una sola forma de armar un rectángulo de 2 por 1, 2 de construir uno de 2 por 2, 3 de hacer uno de 2 por 3, 5 para hacer uno de 2 por 4, 8 para hacer uno de 2 por 5. Encontráis de nuevo la pauta, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Desde siempre, los matemáticos se vieron perturbados por la relación que existe entre las series de Fibonacci y los números primos. La pregunta era, ¿puede una sucesión de Fibonacci contener series infinitas de números primos? La respuesta es sí. Si construimos una serie de Fibonacci general en la cual los dos primeros números son divisibles por un número primo, todos los subsiguientes serán divisibles por el mismo número primo a su vez. Y toda la serie, por grande que sea, no podrá contener más que un número primo. Esto se conoce desde la antigüedad. El postulado negativo es más difícil de comprobar. ¿Puede existir una serie de Fibonacci que no contenga ningún número primo? Pues hubo de esperar a que modernamente se inventaran las computadoras para responder a este interrogante. La respuesta también es sí. Pueden existir series de Fibonacci sin números primos en absoluto. De hecho, existen. Y aparece haber también una variedad infinita de ellas. Pero no están ni por asomo cerca de los números bajos de la serie. El 1, 1, 2, 3, 5. La más pequeña de las series de Fibonacci sin números primos comienza en un número que tiene pues muchísimas cifras. Os lo doy así de corrido para que os asustéis. 1059 683 225 053 915 111 058 165 141 686 995. Y esa serie se mantiene sin números primos hasta otro número gigante.
1786 772 701 928 802 632 268 715 130 455 793. La siguiente serie no os la voy a contar porque podría morirme asfixiado intentando pronunciarlo. Las peculiaridades de la serie de Fibonacci son en apariencia infinitas, son tan atractivas que es fácil encandilarlos bajo su hechizo. Y de hecho, al número de oro, que está asociado a esta serie, la divina proporción, le han dedicado litros y litros de tinta, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista hermético, por decirlo de algún modo. Sin embargo, recordemos que el nombre de Leonardo da Pizza, Fibonacci, no tan solo por estos bellos e integrantes objetos materiales, sino como el clarividente pensador que nos obsequió el cero y el uso del sistema de numeración que se conoce, los caracteres indoárabes, ¿verdad? Recordemos además Leonardo, por su nombre, y no por el de su padre, Filio de Bonacci, Fibonacci. Hasta aquí llego con el vídeo de hoy, que ha salido más largo que de costumbre. Espero que no os aburráis, que lo veáis hasta el final, que si os gusta os suscribáis al canal y, como digo siempre, el próximo cuando me apetezca. Y por supuesto, sed buenos si podéis. Chao.